Pensar contra sí mismo. Debemos la casi totalidad de nuestros conocimientos a nuestras violencias, a la exacerbación de nuestro desequilibrio. Incluso Dios, por mucho que nos intrigue, no es en lo más íntimo de nosotros donde le discernimos, sino justo en el límite exterior de nuestra fiebre, en el punto preciso en el que al afrontar nuestro furor al suyo resulta un choque, un encuentro tan ruinoso para él como para nosotros. Alcanzado por la maldición que los actos conllevan, el violento no fuerza su naturaleza, no va más allá de sí mismo más que para volver de nuevo así enfurecido, como agresor seguido de sus empresas que vienen a castigarle por haberlas suscitado. No hay obra que no se vuelva contra su autor. El poema aplastará al poeta, el sistema al filósofo, el acontecimiento al hombre de acción. Se destruye cualquiera que, respondiendo a su vocación y cumpliéndola, se agita en el interior de la historia. Solo se salva quien sacrifica dones y talentos para que, liberado de su condición de hombre, pueda reposarse en el ser. Si aspiro a una carrera metafísica, no puedo a ningún precio guardar mi identidad. Debo liquidar hasta el menor residuo que me quede de ella. Mas si, por el contrario, me aventuro en un papel histórico, la tarea que me incumbe es exasperar mis facultades hasta que estalle con ellas. Siempre se perece por el yo que se asume. Llevar un nombre es reivindicar un modo exacto de hundimiento. Fiel a sus apariencias, el violento no se desanima. Vuelve a empezar y se obstina, ya que no puede dispensarse de sufrir. ¿Qué se encarniza en la perdición de los otros? Es el rodeo que toma para llegar a su propia perdición. Bajo su aire seguro de sí, bajo sus fanfarronadas, se esconde un apasionado de la desdicha. De este modo es también entre los violentos donde se encuentran los enemigos de sí mismos. Y todos nosotros somos violentos, rabiosos que por haber perdido la llave de la quietud no tienen ya acceso más que a los secretos del desgarramiento. En lugar de dejar al tiempo triturarnos lentamente, hemos creído oportuno sobreabundar en él, añadir a sus instantes los nuestros. Ese tiempo reciente, injertado en el antiguo, ese tiempo elaborado y proyectado, debía pronto revelar su virulencia. Objetivándose iba a convertirse en historia, monstruo urdido por nosotros contra nosotros mismos, fatalidad a la que no podíamos escapar, ni aun recurriendo a las fórmulas de la pasividad, a las recetas de la sabiduría. Intentar una cura de ineficacia. Meditar sobre los padres taoístas, su doctrina del abandono, del dejarse llevar, de la soberanía de la ausencia. Seguir, según su ejemplo, el recorrido de la conciencia cuando deja de tenérselas con el mundo y se moldea sobre todas las cosas, como el agua, elemento al que son afectos. Eso ya podemos esforzarnos en lograrlo, que no lo conseguiremos jamás. Ellos condenan juntamente nuestra curiosidad y nuestra sed de dolores, y en esto se diferencian de los místicos y singularmente de los de la Edad Media, hábiles en recomendarnos las virtudes de la camisa de cerdas, de la piel de erizo, del insomnio, de la inanición y del gemido. La vida intensa es contraria al Tao, enseña Lao Tse, el hombre más normal que hubiere, pero el virus cristiano nos recome, legatarios de los flagelantes. Solo refinando nuestros suplicios tomamos conciencia de nosotros mismos. ¿Que la religión declina? Perpetuaremos sus extravagancias, como perpetuamos las maceraciones y los gritos de las celdas de antaño, ya que nuestra voluntad de sufrir iguala a la de los conventos en la época de su florecimiento. Si bien la Iglesia no goza ya del monopolio del infierno, no por eso nos tendrá menos anclados a una cadena de suspiros, al culto del padecimiento, de la alegría fulminada y de la tristeza jubilosa. El espíritu, tanto como el cuerpo,
paga los gastos de la vida intensa. Maestros en el arte de pensar contra sí mismos, Nietzsche, Baudelaire y Dostoyevsky nos han enseñado a apostar por nuestros peligros y a ampliar la esfera de nuestros males, a adquirir existencia por la división de nuestro ser. Y lo que a los ojos del gran chino era símbolo de decadencia, ejercicio de imperfección, constituye para nosotros la única modalidad de poseernos, de entrar en contacto con nosotros mismos. Que el hombre no ame nada y será invulnerable. Zhuangzi. Máxima profunda como inoperante. ¿Cómo alcanzar el apogeo de la indiferencia cuando nuestra misma apatía es tensión, conflicto, agresividad? No hay ningún sabio entre nuestros antecesores, sino insatisfechos, veleidosos, frenéticos, cuyas decepciones y desbordamientos nos será preciso prolongar. Siempre, según nuestros chinos, solo el espíritu desapegado penetra en la esencia del Tao. El apasionado no percibe más que los efectos. El descenso a las profundidades exige el silencio, la suspensión de nuestras vibraciones, léase de nuestras facultades. Pero ¿no es ya revelador que nuestra aspiración al absoluto se exprese en términos de actividad, de combate? Que un Kierkegaard se titule Caballero de la Fe y que Pascal no sea nada más que un panfletario. Atacamos y nos debatimos. No conocemos, pues, más que los efectos del Tao. Por lo demás, la quiebra del quietismo, equivalente europeo del taoísmo, no dice mucho sobre nuestras posibilidades y nuestras perspectivas. No veo nada más contrario a nuestras costumbres que el aprendizaje de la pasividad. La época moderna comienza con dos histéricos, Don Quijote y Lutero. Si elaboramos tiempo, si lo producimos, es por repugnancia a la hegemonía de la esencia y a la sumisión contemplativa que supone. El taoísmo me parece la primera y última palabra de la sabiduría. Soy, sin embargo, refractario a él. Mis instintos lo rechazan, como rechazan doblegarse a lo que sea. Hasta tal punto pesa sobre nosotros la herencia de la rebelión. Nuestro mal, siglos de atención al tiempo, de idolatría del futuro. ¿Nos libraremos de él por algún recurso de la China o de la India? Hay formas de sabiduría y liberación que no podemos ni aprender desde dentro ni transformarlas en nuestra sustancia cotidiana, ni siquiera encerrarlas en una teoría. La liberación, si efectivamente uno se empeña en ella, debe proceder de nosotros. No hay que buscarla en otra parte, en un sistema completamente acabado o en alguna doctrina oriental. Empero esto es lo que ocurre en numerosos espíritus ávidos, como suele decirse, de absoluto. Pero su sabiduría es un plagio, su liberación un engaño. No incrimino aquí solamente a la teosofía y sus adeptos, sino a todos los que se equipan con verdades incompatibles con su naturaleza. Más de uno tiene la India fácil, se imagina haber desenmarañado sus secretos cuando nada le dispone a ello ni su carácter, ni su formación, ni sus inquietudes. ¡Qué pulular de falsos liberados que nos miran desde lo alto de su salvación! Tienen buena conciencia. ¿Acaso no pretenden situarse por encima de sus actos? Su perchería intolerable. Apuntan, además, tan alto que toda religión convencional les parece un prejuicio de familia, con la que su espíritu metafísico no sabría contentarse. Reclamarse de la India suena indudablemente mejor, pero olvidan que ésta postula acuerdo entre la idea y el acto, identidad de la salvación y de la renuncia. Cuando se posee el espíritu metafísico, esas son bagatelas de las que uno no se preocupa. Tras tanta impostura y tanto fraude, es reconfortante contemplar a un mendigo. Él, al menos, ni miente ni se miente. Su doctrina, si la tiene, la encarna él mismo. No le gusta el trabajo y lo prueba.
Como no desea poseer nada, cultiva su desprendimiento, condición de su libertad. Su pensamiento se resuelve en su ser y su ser en su pensamiento. Está falto de todo, es él mismo. Dura. Estar a la altura de la eternidad es también vivir al día. De este modo, para él, los otros están encerrados en la ilusión. Cierto que depende de ellos, pero se venga estudiándolos, especializado como está en los trasfondos de los sentimientos nobles. Su pereza, de una rara calidad, hace de él un auténtico liberado, perdido en un mundo de bobos y engañados. Sobre la renuncia sabe mucho más que numerosos de vuestras obras esotéricas. Para convenceros no tenéis más que echaros a la calle, pero no, preferís los textos que preconizan la mendicidad, ya que ninguna consecuencia práctica acompaña vuestras meditaciones. No es de extrañar que el último de los pordioseros valga más que vosotros. ¿Es concebible el Buda fiel a sus verdades y a su palacio? No se es liberado vivo y propietario. Me rebelo contra la generalización de la mentira, contra los que exhiben su pretendida salvación y la apuntalan con una doctrina que no emana de sus profundidades. Desenmascararlos, hacerlos descender del pedestal en el que se han izado, ponerlos en la picota, es una campaña a la que nadie debería permanecer indiferente, pues a todo precio es preciso impedir a los que tienen demasiado buena conciencia vivir y morir en paz. Cuando hace un momento nos oponíais a lo absoluto, afectabais un airecillo profundo, inaccesible, como si os debatieseis en un mundo lejano, con una luz, con unas tinieblas que os pertenecen, dueños de un reino al que nadie fuera de vosotros podría abordar. Nos dispensáis a nosotros los mortales unas pocas briznas de los grandes descubrimientos que acabáis de efectuar, algunos restos de vuestras prospecciones, pero todas nuestras penas solo logran haceros soltar ese pobre vocablo fruto de vuestras lecturas, de vuestra docta frivolidad, de vuestra dada liberesca y de vuestras angustias de prestado. Lo absoluto. Todos nuestros esfuerzos se reducen a minar la sensibilidad que conduce a ello. Nuestra sabiduría, o más bien nuestra no sabiduría, lo repudia. Relativista, nos propone un equilibrio no en la eternidad sino en el tiempo. El absoluto que evoluciona, esa herejía de Hegel, se ha convertido en nuestro dogma, nuestra trágica ortodoxia, la filosofía de nuestros reflejos. Quien cree poder hurtarse a ella da prueba de fanfarronería o ceguera. Arrinconados en la apariencia, a veces nos ocurre que abrazamos una sabiduría incompleta, mezcla de ese sueño e imitación. Si la India, para citar de nuevo a Hegel, representa el sueño del espíritu infinito, el sesgo de nuestro intelecto, así como el de nuestra sensibilidad, nos obliga a concebir el espíritu encarnado, limitado a encaminamientos históricos, el espíritu sin más, que no abarca el mundo, sino los momentos del mundo, tiempo despedazado al que no escapamos más que a tirones y cuando traicionamos nuestras apariencias. Como la esfera de la conciencia se encoge en la acción, nadie que actúe puede aspirar a lo universal, pues actuar es aferrarse a las propiedades del ser en detrimento del ser, a una forma de realidad en prejuicio de la realidad. El grado de nuestra liberación se mide por la cantidad de empresas de las que nos hemos emancipado, tanto como por nuestra capacidad de convertir todo objeto en un no objeto. Pero nada significa hablar de liberación a partir de una humanidad apresurada que ha olvidado que no se podría reconquistar la vida ni gozar de ella sin haberla antes abolido. Respiramos demasiado pronto para poder aprender las cosas en sí mismas o para denunciar su fragilidad. Nuestro jadeo las postula y las deforma, las crea y las desfigura y nos encadena a ellas. Me agito, emito un mundo tan sospechoso como esa especulación mía que lo justifica.
Me desposo con el movimiento que me transforma en generador de ser, en artesano de ficciones, mientras que mi verbo cosmogónico me hace olvidar que arrastrados por el torbellino de los actos no soy más que un acólito del tiempo, un agente de universos caducos, ahitos de sensaciones y de su corolario, el devenir. Somos no liberados por inclinación y por principio, condenados selectos, presa de la fiebre de lo risible, husmeadores en esos enigmas superficiales a la medida de nuestro agobio y nuestra trepidación. Si queremos recordar nuestra libertad, lo que nos cuadra es de poner el fardo de la sensación, no reaccionar ya al mundo por medio de los sentidos, romper nuestros lazos. Empero, toda sensación es lazo, el placer tanto como el dolor, la alegría como la tristeza. Solo se libera al espíritu que, puro de todo contubernio con seres u objetos, se ejerce en su vacuidad. Resistirse a la felicidad es algo que la mayoría logra. La desdicha, en cambio, es insidiosa de otro modo. ¿La habéis probado alguna vez? Nunca os saciaréis de ella, la buscaréis con avidez y preferentemente allí donde no está, y la proyectaréis ahí pues, sin ella todo os parecerá inútil y sin brillo. Se encuentre donde se encuentre, expulsa el misterio y lo torna luminoso. Sabor y llave de las cosas, accidente y obsesión, capricho y necesidad. Os hará amar la apariencia de lo que tiene de más potente, de más duradero y de más cierto, y os atará a ella para siempre, pues intensa por naturaleza es como toda intensidad, servidumbre, sujeción. ¿Cómo alzarse hasta el alma indiferente y nula, hasta el alma desligada? ¿Y cómo conquistar la ausencia, la libertad de la ausencia? Nunca figurará esta libertad entre nuestras costumbres, como tampoco el sueño del espíritu infinito. Para identificarse con una doctrina venida de lejos, habría que adoptarla sin restricciones. ¿Cómo se compagina consentir en las verdades del budismo y rechazar la transmigración, base misma de la idea de renunciamiento? Y suscribir a los Vedas, aceptar la concepción de la irrealidad de las cosas y comportarse como si existieran. Inconsecuencia inevitable para todo espíritu educado en el culto de los fenómenos. Porque debemos confesarlo, tenemos el fenómeno en la sangre, podemos despreciarlo o aborrecerlo, no por ello dejará de ser nuestro patrimonio, nuestra capital de muecas, el símbolo de nuestra crispación en este mundo. Raza de convulsivos, en el centro del mismo de una broma de proporciones cósmicas, hemos impreso en el universo los estigmas de nuestra historia, y de esa iluminación que invita a perecer tranquilamente nunca seremos capaces. Hemos elegido desaparecer por nuestras obras, no por nuestros silencios. Nuestro futuro se lee en la risotada de nuestros rostros, en nuestros rasgos de profetas mortecinos y afanosos. La sonrisa de Buda, esa sonrisa que flota sobre el mundo, no ilumina nuestros rostros. A lo máximo concebimos la dicha, nunca la felicidad, privilegio de las civilizaciones fundadas sobre la idea de salvación, sobre la negativa a saborear sus males, a deleitarse en ellos. Pero, si varitas de dolor, retoños de una tradición masoquista, ¿quién nos columpiará entre el sermón de Benarés y el Eatontimunomenos? Soy la herida y el puñal, tal es nuestro absoluto, nuestra eternidad. En cuanto a nuestros redentores, venidos entre nosotros para nuestro mayor oprobio, amamos la nocividad de sus esperanzas y de sus remedios, la diligencia que ponen en favorecer y exaltar nuestros males, el veneno que nos inoculan sus palabras de vida. Les debemos el ser expertos en el sufrimiento sin remedio. ¿A qué tentación, a qué extremos nos conduce la lucidez? ¿Vamos a desertar de ella para refugiarnos en la inconsciencia? Cualquiera puede salvarse por medio del sueño, cualquiera tiene genio mientras duerme.
No hay diferencias entre los sueños de un carnicero y los de un poeta, pero nuestra clarividencia no podría tolerar que tal maravilla durase ni que la inspiración fuese puesta al alcance de todos. El día nos quita los dones que la noche nos dispensa. Solo el loco posee el privilegio de pasar sin roces de la existencia nocturna a la diurna. No hay distinción alguna entre sus sueños y sus vigilias. Ha renunciado a nuestra razón como el pordiosero a nuestros bienes. Los dos han encontrado la vía que lleva fuera del sufrimiento y han resuelto todos nuestros problemas. Y de este modo permanecen como modelos que no podemos seguir, como salvadores inadeptos. Mientras hurgamos en nuestros males, los de los otros no nos requieren menos. En la época de las biografías, nadie oculta sus llagas sin que intentemos destaparlas a la luz pública. Si no lo logramos, nos apartamos de ellos plenamente decepcionados. E incluso aquel que acabó en la cruz no cuenta aún ante nuestros ojos en modo alguno por haber sufrido con nosotros, sino por haber sufrido sin más y lanzado unos cuantos gritos tan profundos como gratuitos. Pues es lo que veneramos en nuestros dioses. Son nuestras derrotas en hermoso. Abocamos las formas degradadas de sabiduría, enfermos de duración, en lucha con esa tara que nos repele tanto como nos seduce, en lucha con el tiempo, estamos constituidos de elementos, todos los cuales concurren en hacer de nosotros rebeldes divididos entre una mística llamada que no tiene ningún lazo con la historia y un sueño sanguinario que es su símbolo y su nimbo. Si tuviéramos un mundo nuestro, poco importaría que fuese el de la piedad o el de la risotada. Nunca lo tendremos, ya que nuestra posición en la existencia se sitúa en el cruce de nuestras súplicas y de nuestros sarcasmos, zona de impureza en la que se mezclan suspiros y provocaciones. Quien es demasiado lúcido para adorar, lo será igualmente para demoler o no demolerá más que sus rebeliones. Pues ¿de qué sirve rebelarse para encontrar de inmediato el universo intacto, monólogo, irrisorio? Se subleva uno contra la justicia y contra la injusticia, contra la paz y la guerra, contra sus semejantes y contra los dioses. Después se llega a pensar que el último viejo chocho es quizá más sabio que Prometeo. Sin embargo, no se llega a ahogar en uno mismo un grito de insurrección y se continúa tronando a propósito de todo y de nada, automatismo lastimoso que explica por qué somos todos luciferes de estadística. Contaminados por la superstición del acto, creemos que nuestras ideas deben realizarse. ¿Qué hay más contrario a la consideración pasiva del mundo? Pero tal es nuestro destino, ser incurables que protestan, panfletarios en un camastro. Nuestros conocimientos como nuestras experiencias deberían paralizarnos y hacernos indulgentes, incluso para con la tiranía, desde el momento en que se presenta una constante. Somos lo suficientemente clarividentes como para sentirnos tentados de deponer las armas. El reflejo de la rebelión triunfa, empero, sobre nuestras dudas, y aunque podríamos ser unos perfectos estoicos, el anarquista vela en nosotros y se opone a nuestras resignaciones. Jamás aceptaremos la historia, tal me parece ser el adagio de nuestra impotencia para ser verdaderos sabios o verdaderos locos. Seremos figurones de la sabiduría y de la locura. Hagamos lo que hagamos, respecto a nuestros actos estamos obligados a una profunda sinceridad. Evidentemente, un creyente se identifica hasta en cierto punto con lo que hace y con lo que cree. No hay en él una divergencia importante entre su lucidez, por una parte, y sus acciones y pensamientos, por otra. Tal divergencia se ensancha desmesuradamente en el falso creyente, en quien manifiesta convicciones sin adherirse a ellas. El objeto de su fe es un sucedáneo. Digámoslo sin ambajes, mi rebelión es una fe que suscribo sin creer en ella, pero no puedo dejar de suscribirla. Nunca se meditará bastante la frase de Kirillov sobre Stavrogin. Cuando cree, no cree que cree, y cuando no cree, no cree que no cree. Más aún que el estilo, el ritmo mismo de nuestra vida está fundado sobre la honorabilidad de la rebelión. Como nos repugna admitir la identidad universal, ponemos la individuación, la heterogeneidad, como un fenómeno primordial. Pues bien, rebelarse es postular esa heterogeneidad, es concebirla de algún modo como anterior origen de los seres y de los objetos.
Si opongo la unidad, la única verídica, a la multiplicidad necesariamente engañosa, si, en otros términos, asimilo lo otro a un fantasma, mi rebelión se vacía de sentido, ya que para existir debe partir de la irreductibilidad de los individuos, de su condición de mónadas, de esencias circunscritas. Todo acto instituye y rehabilita la pluralidad, y confiriendo a la persona realidad y autonomía, reconoce implícitamente la degradación, el despedazamiento de lo absoluto. Y es de del acto y del culto que le es añejo, de donde procede la tensión de nuestro espíritu y esa necesidad de estallar y de destruirnos en el corazón de la adoración. La filosofía moderna, instaurando la superstición del yo, ha hecho de ella el resorte de nuestros dramas y el pivote de nuestras inquietudes. Añorar el reposo en la indistinción, el sujeto neutro de la existencia sin cualidades, no sirve de nada. Nos hemos querido sujetos y todo sujeto es ruptura con la quietud de la unidad. Quien se ataree en atenuar nuestra soledad o nuestros desgarramientos va contra nuestros intereses y nuestra vocación. Medimos el valor del individuo por la suma de sus desacuerdos con las cosas, por su incapacidad para ser indiferente, por su negativa a tender hacia el objeto, y de aquí la descalificación de la idea de bien, de aquí la boga del diablo. Mientras vivíamos rodeados de terrores elegantes, nos acomodábamos muy bien a Dios, cuando otros, más sórdidos, porque más profundos, se apoderaron de nosotros, precisamos de otro sistema de referencias, de otro patrón. El diablo era la figura pintiripada. Todo en él concuerda con la naturaleza de los acontecimientos de los que es agente y principio regulador. Sus atributos coinciden con los del tiempo. Implorémosle, pues, ya que, lejos de ser un producto de nuestra subjetividad, una creación de nuestra necesidad de blasfemia o soledad, es el maestro de nuestras interrogaciones y de nuestros pánicos, el instigador de nuestros desvaríos. Sus protestas, sus violencias, no carecen de equívocos. Ese gran triste es un rebelde que duda. Si fuera simple, de una sola pieza, no nos atañería, pero sus paradojas, sus contradicciones, son nuestras, acumula nuestras imposibilidades, sirve de modelo a nuestras rebeliones contra nosotros mismos, al odio de nosotros mismos. La fórmula del infierno es en esa forma de rebelión y de odio donde hay que buscarla, en el suplicio del orgullo derribado, en esa sensación de ser una terrible cantidad desdeñable, en los tormentos del yo, de ese yo por el que comienza nuestro fin. De todas las ficciones, la de la Edad de Oro es la que más nos pasma. ¿Cómo ha podido rozar las imaginaciones? Y es para denunciarla y por hostilidad contra ella, por lo que la historia agresión del hombre contra sí mismo ha cobrado empuje y forma. De tal suerte que entregarse a la historia es aprender a sublevarse, a imitar al diablo. Nunca lo imitamos tan bien como cuando a expensas de nuestro ser emitimos tiempo, lo proyectamos fuera y lo dejamos convertirse en sucesos. A partir de ahora ya no habrá tiempo. Ese metafísico improvisado, que es el ángel del Apocalipsis, anuncia de este modelo el fin del diablo, el fin de la historia. De este modo, los místicos tienen razón de buscar a Dios en sí mismos o en otra parte, salvo en este mundo del que hacen tabla rasa, sin por ello rebajarse a la rebelión. Saltan fuera del siglo, locura de la que nosotros, cautivos de la adoración, somos raramente capaces, si al menos fuésemos tan dignos del diablo como ellos lo son de Dios. Para persuadirse de que la rebelión goza de una honorabilidad indebida, basta reflexionar sobre la manera en que se califica a los espíritus ineptos para ella. Se les llama blandengues. Es casi cierto que estamos cerrados a toda forma de sabiduría porque no vemos en ella más que una blandenguería transfigurada. Por injusta que sea una reacción semejante, no puedo impedir sentirla para con el mismo taoísmo, aun sabiendo que recomienda el alejamiento y el abandono en nombre del absoluto y no de la cobardía. Lo rechazo en el momento mismo en que creo haberlo adoptado, y si doy 1000 veces la razón a Lao Tse, sin embargo, comprendo mejor a un asesino. Entre la serenidad y la sangre, lo natural es inclinarse hacia la sangre. El asesinato supone y corona la rebelión. Quien ignora el deseo de matar, por mucho que profese opiniones subversivas,
siempre será un conformista. Sabiduría y rebelión, dos venenos. Incapaces de asimilarlos ingenuamente, no encontramos en ninguno de los dos una fórmula de salvación. Sigue siendo cierto que en la aventura luciferina hemos adquirido una maestría que nunca poseemos en la sabiduría. Para nosotros, la misma percepción es sublevación, comienzo de trance o de apoplejía, pérdida de energía, voluntad de gastar nuestras disponibilidades. Rebelarse con cualquier motivo comporta una irreverencia contra uno mismo, contra nuestras fuerzas. ¿De dónde sacaríamos para la contemplación ese derroche estático, esa concentración en la inmovilidad? Dejar las cosas tal como están, mirarlas sin querer morderlas, percibir su esencia, nada más hostil a la dirección de nuestro pensamiento. Aspiramos, por el contrario, a zarandearlas, a torturarlas, a prestarles nuestros furores. Así debe ser. Idólatras del gesto del juego y del delirio, gustamos de los que se arriesgan, los que arriesgan el todo por el todo, tanto en poesía como en filosofía. El Tao Te Ching va más lejos que el Une Saizón en Enfer o Ese Homo, pero Lao Tse no nos propone ningún vértigo, en tanto que Rimbaud y Nietzsche, acróbatas que se contorsionan en el punto extremo de sí mismos, nos invitan a sus peligros. Solo nos seducen los espíritus que se han destruido por haber querido dar un sentido a sus vidas. No hay salida para quien juntamente rebasa el tiempo y se hunde en él, para quien accede sobresaltadamente a su última soledad y se añica, sin embargo, en la apariencia. Indeciso, tironeado, se arrastrará como un enfermo de la duración, expuesto justamente a la atracción del futuro y de lo intemporal. Si creyendo al maestro Eckhart el tiempo tiene un olor, con mayor razón aún debe tener uno la historia. ¿Cómo permanecer insensible a él? En un plano más inmediato distingo la ilusión, la nulidad, la podredumbre de la civilización. Empero me siento solidario con esa podredumbre. Soy el fanático de una carroña. Guardo rencor a nuestro siglo por habernos subyugado hasta el punto de acosarnos, incluso en el momento en que nos separamos de él. Nada viable puede salir de una meditación de circunstancias, de una reflexión sobre el acontecimiento. En otras edades más felices, los espíritus podrían desvariar libremente como si no perteneciesen a ninguna época, emancipados como estaban del terror de la cronología, abismados en un momento del mundo el cual, para ellos, se confundía en el mundo mismo. Sin inquietarse por la relatividad de su obra, se consagraban a ella enteramente. Estupidez genial, irremisiblemente pasada, exaltación fecunda, en nada comprometida por la conciencia descoyuntada. Adivinar todavía lo intemporal y saber, sin embargo, que nosotros somos tiempo, que producimos tiempo, concebir la idea de eternidad y mimar nuestra nada, irrisión de la que emergen no solo nuestras rebeliones, sino también las dudas que tenemos a su respecto. Buscar el sufrimiento para evitar el rescate, seguir en dirección contraria el camino de la liberación. Tal es nuestra aportación en materia de religión, iluminados biblilosos, Budas y Cristos hostiles a la salvación, predicando a los miserables el encanto de su desdicha. Raza superficial, si se quiere. No por ello es menos indudable que nuestro primer antepasado nos ha dejado por toda herencia el horror al paraíso. Dando un nombre a las cosas, preparaba su decadencia y la nuestra. Si quisiéramos remediarla, nos haría falta comenzar por desbautizar el universo, por quitar la etiqueta que, superpuesta sobre cada apariencia, la realza y le presta un simulacro de sentido. Mientras, hasta nuestras células nerviosas, todo en nosotros aborrece el paraíso. Sufrir, única modalidad de adquirir la sensación de existir. Existir, única forma de salvaguardar nuestra perdición. Así será en tanto que una cura de la eternidad no nos haya desintoxicado del futuro, en tanto que no nos hayamos acercado a ese estado en el que, según un budista chino, el instante vale 10.000 años. Puesto que el absoluto corresponde a un sentido que no hemos sabido cultivar, entreguémonos a todas las rebeliones. Acabarán indudablemente por volverse contra sí mismas,
contra nosotros mismos. Quizá entonces reconquistaremos nuestra supremacía sobre el tiempo, a menos que muy por el contrario, queriendo escapar a la calamidad de la conciencia, no nos reunamos con las bestias, las plantas y los objetos, con esa estupidez primordial de la que por culpa de la historia hemos perdido hasta el recuerdo.